María, coordino el Departamento de Salud del Centro Cultural de la Cooperación. Les damos la bienvenida a las compañeras acá al Centro Cultural de la Cooperación. Les contamos que el Centro Cultural de la Cooperación, voy a sacar el barbijo, es parte del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y somos parte del mundo cooperativista, así que este es un espacio más de este colectivo social. Nuevamente les damos la bienvenida y les agradecemos mucho por participar. Desde el espacio de género, toda esta semana estuvimos realizando diferentes actividades relacionadas con el año de la interrupción voluntaria del embarazo, con la ley, con esta conquista histórica para todas y todos y todes que ha sido poder sacar la ley 27610. Y la idea de la mesa de hoy es poder reflexionar sobre los logros, el impacto y los desafíos que tiene esta ley, cuáles son las cuestiones pendientes en relación a esta sanción de la ley. Y para eso hemos convocado a las compañeras, que las voy a presentar. No sé cómo quieren que arranquemos, pero las voy presentando. Viene Elsa Schwartzman, ¿está bien? Sí. Integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Laura Lemura, integrante de la Red de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Gabriela Ramos, especialista en Educación Sexual Integral e investigadora de acá de la casa. Malena Lenta, que es integrante de la Red de Cátedras Universitarias por el Derecho al Aborto. Y Verónica Genicel, que es trabajadora, parte del equipo de uno de los centros de salud de Bajo Flores, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Vamos a estar grabando la actividad, así que vamos a estar con barbijo las que no estemos hablando para seguir cuidándonos. Y si querés, Elsa, comenzar. Perdón, acá me apuntan que el compañero ese Montenegro no puede venir porque está con una cuestión de salud, así que no puede participar, que iba a estar hoy presente. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Lamento un montón, lamentamos todos que quédense usted y ojalá se reponga pronto y pueda participar, porque realmente su voz es muy interesante y muy aporta un montón para todos. Agradezco especialmente esta convocatoria en este espacio que es tan valioso de encuentros, de participación y de militancia desde hace tantos años, más o menos. Perdón, si se puede arrimar el micrófono para que la grabación... Okay. ¿Así se escucha mejor? Sí. Gracias. Bueno, fui invitada especialmente por mi pertenencia a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que participo con la misma convicción desde el año 2005 y con el mismo orgullo de haber formado parte y de seguir constituyendo lo mismo. Desde este lugar empiezo por el final, quizás porque son tiempos muy duros y tener muy presente algo de lo conseguido nos ayuda y nos ayudará a transitarlos. Así que desde diciembre del año 2020, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es ley en Argentina. Por eso decidí empezar con esto. Es un logro de muchos años de lucha militantemente sostenida y ampliada desde que éramos poques, hasta la masividad conocida en las calles, exigiendo el tratamiento y la aprobación de la ley. Pero para llegar a esto fueron muchos años de trabajo sostenido y consecuente. Los debates durante los años 2018 y 2020 ampliaron las perspectivas y también minaron los discursos hegemónicos, ampliaron derechos construidos por el ejercicio político de la militancia y también permitieron una mejor y mayor participación y discusión teórica. Es ineludible un reconocimiento a todas, a todos quienes empezaron hace tantos años. También visibilizar a las que pudimos seguir y seguir garantizando este derecho a todas las personas, a quienes seguramente poder acceder a una vida más justa y con mayor autonomía, es decir, a la posibilidad de una vida lo mejor posible, más digna posible. Coincidiremos seguramente en que falta mucho, que lo conseguido marca desafíos diferentes, aunque no menos fáciles. Haber conseguido la ley de despenalización y legalización del aborto implica el comienzo de una nueva etapa de trabajo y de lucha militante. Es decir, lograr su aplicación efectiva en forma universal y sin discriminaciones es un desafío que nos estamos planteando y estamos llevando adelante.
Como dije, comenzamos muy pocas personas presentes en las calles y con pocas adhesiones y con pocas firmas. Desde el 2007, cuando se presentó nuestro proyecto por primera vez, hubo lo que yo llamo, en forma personal, años de censura en el Congreso Nacional, ya que aún con las adhesiones cada vez más numerosas en las sucesivas presentaciones, que fueron 8 presentaciones de nuestro proyecto, con firmas de numerosas diputadas y diputados de un amplio y variado espectro partidario, no se logró hasta el año 2018 que la discusión llegara al recinto y se votara. Esto que nosotros sabíamos y nos proponíamos, que el debate iba a ser ampliación de derechos, difusión de información y concreción de lo que llamamos la despenalización social, lo logramos completar recién en el año 2018. Fueron años de mucho trabajo en diferentes ámbitos, en los que crecimos hasta lograr que esas puertas se abrieran. Por tanto ruido, como dijo un senador en el debate del 2018, mientras daba su discurso en el marco de los cantos de la calle. Mejor dicho, más que ruido, yo digo que fue gritos de reclamo los que abrieron las puertas. Lograrlo implicó más de 30 años de lucha que recuperamos, reivindicamos y rescatamos como una historia presente como campaña. Hasta hace relativamente pocos años abortábamos en voz baja, en soledad, en secreto y con vergüenza. En esta demanda por el aborto legal nos constituimos como personas titulares de derechos con posibilidad de exigencia, de construcción de redes y acompañamiento. Nos reconozco y reconozco la historia de lucha que reivindicamos, cuando se habla de resistencia y enfrentamiento al poder que disciplina y regula, en tanto nos mostramos como personas que abortamos y que defendemos el derecho a abortar. Hemos transitado desde una decisión individual de resistencia al orden establecido hasta una lucha que reivindicamos como decisión política y de acción para que nos vean como personas peleando por su autonomía y socialmente visibles y viables. Hubo antecedentes fundamentales de esta lucha. Por supuesto, mi enumeración no va a ser completa, pero quiero marcar algunos hitos fundamentales. Las acciones de las feministas de los años 70, también descritas en mucha bibliografía, y que fueron un marco importantísimo y antecedente importantísimo de visiones, de estudios, de lucha consecuente. Hasta ahora han llegado muchas y hemos perdido algunas otras en el camino. Hubieron organizaciones, la Comisión por el Derecho al Aborto, el Foro por los Derechos Reproductivos, que tuve el honor de formar parte y no puedo dejar de mencionar, las mujeres autoconvocadas por el derecho a decidir, la influencia que tuvo el movimiento feminista en la reforma de la Constitución del año 94. Articulaciones tempranas con colectivos LGTBI+, y los 20 años, ineludible este año, de reconocer el impacto de las luchas populares de los años 2001 y 2002 que marcaron y modificaron las bases y ampliaron las bases de las luchas por los derechos de las mujeres y personas gestantes. Esa salida de mujeres a los espacios públicos en forma masiva se habilitaron también escuchas y la posibilidad de compartir situaciones que parecían solos de una, situaciones de violencia, de maltrato, de abortos clandestinos, de secretos compartidos a voces en los piquetes y en los cacerolazos. Eso también abrió la posibilidad. Y reivindico y homenajeo, hago un homenaje seguramente compartido por todas y por todos de estos 20 años de estas luchas populares. Imposible no mencionar los encuentros nacionales de mujeres. Desde el año 1986, una experiencia que podríamos decir única en el mundo y que posibilitó un intercambio y una articulación imposible casi de dimensionar. Esa articulación y ese encuentro de tan diferentes realidades y esas discusiones abiertas donde las mujeres tenían la posibilidad de encontrarse a solas y dejar esa cotidianidad por un tiempo, implicó la posibilidad de debate, de reconocimiento y de intercambio y conocimiento, de acumulación de experiencia que es casi imposible de dimensionar. Por supuesto, el cambio masivo que fueron las jornadas de Ni Una Menos, a las que a través de los años se sumó la consigna por el derecho al aborto, no así el primer año, con ese impulso masivo que se extendió en todo el país y traspasó fronteras. También es importantísimo, creo, mencionar las leyes que fueron como antecedentes, las leyes de salud sexual y reproductiva, la ley de educación sexual integral, las nuevas leyes
ya no tan nuevas, de matrimonio igualitario, identidad de género y la profunda articulación desde siempre con los colectivos de disidencia género-política. En el año 2005, el 28 de mayo, se lanza en todo el país y en acciones simultáneas como articulación federal la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que continúa hasta el día de hoy, en diciembre del 2021. En el texto primero del proyecto, que se presentó en el año 2007, se habla de la despenalización y legalización del aborto, en ese momento 12 semanas, actualmente 14, el último proyecto presentado, pero además de la letra del proyecto que seguramente todos ustedes conocen y está accesible, tanto el proyecto de la campaña como el votado, creo que es importante establecer algunas características que no son las de las letras, que fue un proyecto debatido, fundamentado, escrito y debatido colectivamente desde el primero del año 2007, sus modificaciones y el último también presentado. Y fue una decisión de la campaña que fuera un proyecto de la campaña y no un proyecto partidario, precisamente porque consideramos como muy importante la independencia partidaria de la campaña. Así fue construida, federal, independiente, autónoma, inclusiva. El primer año se presentó solamente con la firma de diputadas y diputados, no de mandato, solamente de mandato cumplido, con lo cual tuvo un solo año de vigencia y luego por eso fue presentado en el 2008. Tuvo varias modificaciones. Pero esta independencia y sostenimiento de nuestro proyecto fue hasta el último debate, independientemente que el texto de la ley votada y finalmente promulgada no fuera el proyecto de la campaña, sino el presentado por el Ejecutivo. Hasta ese momento sostuvimos nuestro proyecto como válido y sostenido por la campaña. En los debates, desde entonces, hubo ampliación y profundización de argumentos, construcción de conocimiento y, por supuesto, importantes cambios en la práctica activista como integrantes de la campaña desde su comienzo hasta ahora. Creció el debate. Uno de nuestros objetivos conseguidos fue que del aborto se habló, se habla, se discutió, se discute, estuvo en la agenda política y social. Fue un arduo trabajo también de comunicación que atravesó diversas etapas con mayor o menor experiencia y asumiendo los importantes cambios de este campo. En y desde la campaña se conformaron redes de trabajo para garantizar derechos y cumplimiento de las leyes ya conquistadas, incidencia parlamentaria de construcción de conocimiento. Estas redes fueron y constituyen y siguen constituyendo un elemento fundamental de que puede llegar a garantizar o que debe garantizar la permanencia y la vigencia y la exigibilidad de la ley concebida. La red de profesionales por el derecho a decidir, la red de docentes por el derecho al aborto, la red de socorristas, la red de cátedras universitarias por el derecho al aborto, RUDA, la colectiva de disidencia sexo-género-política, la Comisión Libre Las Queremos, el trabajo de equipos de cabildeo nacional y provinciales, de importante papel en la articulación parlamentaria. En todos estos años, desde el año 2005, la campaña se ha constituido en un actor social convocada y reconocida. Hemos logrado un lugar en el debate público como interlocutora válida e ineludible, insoslayable en el momento de fijar posición, de recuperar la historia, de promover la conquista de nuevos derechos y de exigir el cumplimiento de derechos ya reconocidos. La articulación y solidaridad internacional visible y concreta fue importantísima y estimulante. Los pañuelos verdes recorrieron el mundo, pero no como fantasmas, sino como realidades estimulantes que revivían con nuevas fuerzas en distintas geografías. Como campaña entendemos que esta articulación es fundamental. Acompañamos y nos acompañaron en logros y también en algunos retrocesos a nivel mundial. Pero la reacción, los grupos reaccionarios también tuvieron cambios. La fuerza demostrada en tantos días y tantas noches multitudinarias alertó y movilizó a quienes se oponen desde sus fundamentalismos a la conquista de estos derechos. No es un enemigo desconocido, no es nuevo, pero tenemos que reconocer su poder y las alianzas que siguen entretejiendo, el ayornamiento de sus consignas, la diferenciación de sus políticas que están llevando adelante. No es solo mera copia de estrategias, significan alertas ante el poder puesto en juego en toda la región y en el mundo. Reconocerlo, pero no para paralizarnos, sino precisamente para poder imaginar nuevas estrategias fortalecidas y crecientes alianzas regionales y mundiales. El feminismo como lucha internacionalista
nos está marcando caminos. Celebramos con mucho reconocimiento y convicción lo conseguido, pero también sabemos que falta mucho para hacer. Interpelar y seguir exigiendo a los Estados lograr que sea de cumplimiento efectivo y universal es parte de los constantes desafíos. Y por eso, a nuestros lemas históricos y convocantes, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, quizás tenemos que sumar otros ineludibles y actuales. Por ejemplo, por un Estado efectivamente laico, por niñas no madres y porque libres las queremos, ni una persona presa por abortar. Se requerirá mucha fuerza, convencimiento y trabajo. Plantamos nuestro será ley y seguimos en campaña porque es ley. Gracias. Muchísimas gracias, Elsa. La verdad que es un honor para nosotras tenerte acá y todo el trabajo. Muchísimas gracias por todo lo que han hecho para que hoy nosotras podamos tener este derecho. La verdad que muchas gracias. Gracias, nada se hace. La compañera Laura Lemura, como nombrantes de la Red de Integrantes de Personas con Discapacidad. Buenas tardes a todas y todes. Bueno, quisiera empezar haciendo como un raconto para poder hacer como un hilo conductor de algo que me parece importante de la convocatoria de este espacio, cuando nos consultaban acerca de qué nos había transformado la ley de IVE, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en nuestro colectivo de personas con discapacidad. Y con respecto a esta ley, nosotras, nosotres, en particular desde REDI, desde todas las personas con discapacidad que se fueron acercando a esta lucha, fuimos transitando un camino, que lo fuimos haciendo, lo que decía Elsa, siempre se hacen las cosas en colectivo, y fuimos haciendo este camino en colectivo bastante tortuosamente. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad donde la discapacidad todavía es una gran desconocida. Ahora vemos en agenda en algunos lugares cuestiones con la accesibilidad, hemos visto agendas de gobiernos pasados y gobiernos presentes donde la discapacidad aparece tímidamente, pero sigue siendo una gran desconocida. Y desde REDI nos planteábamos también, con una impronta de las compañeras que también son feministas, que no podía haber feminismo capacitista, pero que también eso es un trabajo de deconstrucción, donde teníamos que participar nosotras y nosotres. Teníamos que empezar a hacernos visibles y a empezar a derribar una de esas barreras. La discapacidad es una construcción social. Esa construcción viene dada por una deficiencia. En mi caso, la deficiencia identificada sería el no ver, pero lo que constituye mi discapacidad es todas las barreras físicas, comunicacionales, sociales que yo me puedo encontrar para poder participar de la sociedad. Y eso se va derribando con la lucha, con el hacernos parte. Y a veces para las personas con discapacidad es bastante complejo. Primero hay que empezar a sortear barreras muy esenciales. Hay personas que a veces se encuentran con que su barrio no es accesible, que su escuela no es accesible. Entonces, ¿cómo van a llegar a la lucha si no tienen otras necesidades cubiertas? Pensando en todo esto, siempre desde REDI buscamos dar voz a esas luchas para que más puedan llegar, para que nos podamos incluir en esas luchas. Y al inicio, cuando empezamos a intervenir en lo que era la discusión por la ley de aborto legal, seguro y gratuito, empezamos un poco a introducir nuestras inquietudes. Por ejemplo, el hecho de decir las mujeres o disidencias con discapacidad
también tenemos voluntad para decidir. ¿Con sistemas de apoyos? Tal vez sí, quizás necesitemos sistemas de apoyo, pero nosotres, somos quienes vamos a decidir. Es de lo que se trata, no estamos buscando una ley que garantizara nuestros derechos y las personas con discapacidad no podíamos ser menos. Y actualmente, hoy todavía tenemos que derribar esas barreras, ¿no? Y empezamos a cuestionar eso, empezamos a cuestionar a veces también determinados términos y las compañeras empezaron a incorporar también, a ser parte de ellas desde la campaña esa lucha. Empezaron a entendernos y no ver que simplemente estábamos cuestionando, como hacen otros sectores antiderechos, para solamente trabar la consecución del derecho. Estábamos tratando de reforzar la idea de que todas y todes teníamos derecho a decidir y que teníamos derecho a ser incluidas en una ley de la forma más respetuosa posible, respetando nuestra voluntad y también respetando instancias donde no podíamos permitir de la cual se agarraran los antiderechos, que de hecho terminó sucediendo. Por suerte el proyecto tomó nuestras sugerencias, pudimos construir con las compañeras también espacios donde estuvimos en contacto con muchos educadores de enseñanza de ESI, de educadores que estaban en escuelas. Pudimos estar en las vigilias en 2018. Nos hubiera gustado quizás estar en 2020, pero bueno, nos teníamos que cuidar y preferimos quizás acompañar desde las redes. Y ahí hay una cosa también que sigue siendo un pendiente desde las luchas feministas, que es el hecho de adentrarnos en el hecho de que no todas ni todes podemos luchar de la misma manera. El poner el cuerpo a veces no implica estar siempre en las calles, a veces algunos tienen que hacerlo desde las redes por sus propias condiciones. Y más allá de esto, también comentar que tiene mucho que ver esto de que nos fuimos introduciendo en la lucha, ¿no? Tiene mucho que ver que empezamos a tener voz en lo que es la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Nos abrió muchos espacios, nos abrió muchos momentos de compartir esa conquista, cosa que quizás de otra manera no hubiera sido posible si no hubiésemos impulsado desde las propias personas con discapacidad el poder estar, el tratar de estar y estar también por las y les que no pueden estar también, ¿no? Y eso dio paso, hablando un poco de lo que impactó y de lo que cambió para nuestro colectivo, a poder impulsar recursos desde nuestra propia lucha, impulsar recursos incidiendo en los programas de salud sexual para que se generasen materiales accesibles, porque hay una gran barrera que es la accesibilidad en cuanto a la información para las personas con discapacidad. Nosotros también en el proyecto Desear, con inclusión, que llevamos adelante con FUSA, que justamente decíamos con Elsa que siempre nos íbamos encontrando en las actividades y demás, tenemos una app que se llama Nuestra Decisión, que está pensada para todas las mujeres, está pensada con perspectiva de género, pero también es interseccional, porque está pensada de una forma accesible para que también puedan acceder mujeres y también, ¿por qué no?, disidencias con discapacidad, a recursos, a información sobre centros de salud y demás. Y ahí también recibimos diferentes consultas de mujeres, hay foro para que las mujeres y disidencias puedan expresarse. Y lamentablemente no es una de las consultas el hecho del aborto legal, seguro y gratuito. Muchas veces todavía siguen actuando los entornos en lo que es nuestra vida para las personas con discapacidad. Y también seguimos todavía con un sistema médico que cree que todavía puede decidir sobre nosotras y nosotres. Todavía, hace muy poquito, ya les podría decir que nada, 8 días, se sancionó en senadores la modificación de la 26.130,
que era la ley de anticoncepción quirúrgica, y en esa ley hasta ese momento era perfectamente legal que por una orden judicial una persona con discapacidad pudiese ser esterilizada. Es decir, esa persona no tenía ni voz ni voto para decidir sobre su cuerpo. Entonces, pensemos todo justamente lo que nos queda por hacer respecto a las personas con discapacidad y que nuestro derecho a decidir sea efectivamente respetado. Claramente que no nos vamos a detener, que siempre vamos a estar impulsando esas luchas, pero también quería aprovechar este espacio para que se pudiera saber que estas cosas siguen pasando. A veces lo vemos muy lejanamente de nuestra cotidianidad. Algún compañero había mencionado que muy difícilmente, si no encontramos en nuestro patio de colegio, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana una persona con discapacidad, muy difícilmente vamos a ver las barreras a las cuales se enfrentan las personas con discapacidad. Pero estos espacios también son muy ricos para poder hablar de eso y para poder hablar de que las personas con discapacidad estamos luchando para derribar esas barreras, que seguro que van a ser derribadas, que seguro que va a llegar esa información, porque vamos a seguir insistiendo en que eso tiene que ser así, que la información para poder acceder a una interrupción voluntaria del embarazo tiene que ser accesible, que los consentimientos informados tienen que ser accesibles, que los equipos de salud tienen que informarnos correctamente y con las estrategias que crean necesarias y con la paciencia que crean necesarias, derribando esa cosa de te atiendo, pasa el siguiente, te atiendo, pasa el siguiente, tomándose el tiempo para explicarle a la persona para que tenga todos los elementos para poder decidir la práctica que quiere llevar adelante. En este caso, que pueda acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, o si quisiera también una ligadura de trompas, una vasectomía, que podamos tener derecho a decidir. Eso todavía lo tenemos que ganar, lo estamos ganando desde las leyes, lo tenemos que hacer carne, lo tenemos que hacer acción en la sociedad para que no haya médicos ni jueces que se quieran saltar ese derecho conquistado. En democracia, si hay algo que nos ha enseñado todos estos años, es que los derechos se conquistan y se tienen que defender palmo a palmo, porque siempre puede venir alguien que se cree con el derecho de quitarnos el derecho. Y eso no lo podemos permitir, ni las personas con discapacidad, ni las personas de la sociedad toda, y tenemos que estar juntos, unidos, para que eso no suceda. Particularmente, desde Redi hemos estado muy felices de poder integrar esta lucha, de poder incluirnos en esta lucha, de ser parte, y seguimos reclamando que haya un nada sobre nosotros sin nosotros, y vamos a estar ahí para seguir diciendo que las mujeres y disidencias con discapacidad tenemos derecho a decidir y que eso tiene que también plasmarse en la sociedad y no solamente ser ley, que tiene que ser acción y políticas públicas también. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias. Bueno, ahora sigue la compañera Gabriela. Bueno, para mí que soy de la casa, es una emoción muy grande poder participar de esta mesa, porque soy de la casa de un equipo de investigación que trabaja con educación, al que le costó mucho pensar las prácticas educativas desde ahí, al que le costó mucho pensar las prácticas educativas desde la perspectiva de género. Entonces, poder hacer este cruce entre pedagogías y géneros ya fue todo un logro al interior del equipo. Poder estar acá compartiendo lo que llamamos la ESI celebra la IBE, realmente es un motivo de festejo. Y decimos doble festejo, porque este año la ESI cumple 15 años. Entonces, en estos 15 años tenemos muchos logros y también tenemos muchas deudas.
Y dentro de estas deudas está revisar no solamente los enfoques con los que enseñamos, sino también los contenidos. A 15 años de la sanción de una ley que modifica sustancialmente el paradigma para pensar la sexualidad, que entiende que la sexualidad es una construcción sociohistórica, cultural, que la despega del enfoque biomédico, que si es histórica va a estar intersectada por vectores de poder, que además incorpora aspectos emocionales para pensar a la sexualidad. El aborto siempre fue un contenido de la ESI, de esos contenidos que no podíamos pronunciar. Entonces, amparadas en el lema de la campaña, decíamos educación sexual para decidir, y el resto lo escribíamos más chiquito en el pizarrón. Y hasta ahí llegábamos. La posibilidad de tener la ley, la marea verde, entró en la escuela la palabra aborto. Entró en la escuela y entró en las familias. Mostró el protagonismo de los pibis, reclamando sus derechos. Colgó pañuelos en las mochilas, en las muñecas y en las aulas. Puso palabras a lo que era parte de lo que llamamos las pedagogas el currículum oculto. Todas esas prácticas silenciadas que tienen impacto educativo, aunque no las planificamos. Porque siempre hablamos de aborto y acompañamos en un marco de mucho miedo. Y en esto hay que reconocer a las primeras cumpas que se jugaron con el nombre del programa de alumnas madres, después ampliado, padres y embarazadas en la escuela, que empezaron a hacer los primeros talleres y a pasar las primeras informaciones casi clandestinas acerca del uso del misoprostol. Y también recordar el valioso aporte del manual de cómo hacer un aborto seguro y gratuito en casa, que nos dio muchas herramientas para construir autonomía con información segura y valiosa para acercarle a las estudiantas. Y aunque los contenidos abundan, temas como el cuidado de la salud, métodos anticonceptivos, valoración de los sentimientos y su expresión, autonomía en la toma de decisiones, todos contenidos dentro de la ESI, garantizar el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo para los estudiantes implica correrse de la mirada adultocéntrica sobre la sexualidad infanto-juvenil, algo que en nuestra formación docente no nos enseña. Siempre creemos saber que lo hacemos por tu bien y entonces decidir por el otro o por la otra. Y a pesar que todo esto estaba en los diseños curriculares, todavía tenemos que seguir dando lo que Mabel Campagnoli nos ayudaba a pensar como la batalla cultural, la pelea por el sentido del aborto en la escuela. Si tenemos legalización, tendremos que seguir enseñando, educando para la descriminalización. Y Ruth Zurbriggen nos aportaba algo acerca de una investigación incipiente sobre cómo presentamos el contenido maternidad en la escuela, ¿no? Romantizada, en relación a la plenitud de las mujeres, en relación a la ternura, a la realización personal, al aporte de la sensibilidad, a los temas de cuidado. Hoy una profesora de Campana decía, trabaja en zonas vulneradas, que ella y toda la comunidad, cada vez que una estudianta se embaraza, bueno, empiezan a juntar ropita, ¿no? para la futura bebé. La pregunta fue, ¿y antes le preguntaron si había que juntar ropita o en realidad la escuela repite, ¿no? Este modelo asistencialista en torno a la maternidad? Pero las prácticas en torno al aborto siempre son traumatizadas, ¿no? Siempre son pensadas en función de las consecuencias emocionales de esa mujer que en esa situación tan compleja tuvo que tomar esa decisión, que ahora no es clandestina, pero que después tendrá que ver a lo largo del tiempo cuáles son las secuelas emocionales. Creo que la escuela tiene todavía un largo camino por revisar. Y si bien haciendo un diagnóstico reconocemos grandes grupos que no están ni a favor de la ESI ni a favor de la IBE, siendo docentes aún dentro de las escuelas y no solo en escuelas confesionales, nos preguntamos entonces por dónde va a empezar el cambio. Nos preguntamos, yo trabajo en formación docente, me interesa pensar que los adultos podemos motorizar el cambio y no dejar solos a los chiques
que a veces no pueden con todo lo que hay que transformar. Y si pedimos más, reclamamos al Estado más formación docente continua, laica y de calidad en temas de educación sexual integral, ¿se alcanzará con eso? O además habrá que reforzar un posicionamiento ético que asuma la postura del cuidado, en el sentido de pensar a los estudiantes a quienes hay que garantizar derechos. Que más allá de mis creencias religiosas me lleve a actuar en función del interés superior del niño, la niña y los adolescentes. No sé si hay que militar la IBE adentro de la escuela. Creo que hay que apostar a lo que Bell Hooks, a quien despedimos hace tan solo unos días, hablaba como pedagogía feminista, como un retorno a una pedagogía humanista, antirracista, antisexista, antihomofóbica, que reconozca las peculiaridades del ser de cada cuerpo subjetividad que habita la escuela y que garantice la voz de los estudiantes, solamente dándole cabida al deseo. Creo que nos queda un gran desafío por delante, pero estamos en esto y creo, además, que las docentes no estamos solas. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Malena Lenta, integrante de RUDA. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes quienes están aquí, quienes nos están viendo, y por supuesto agradecerles por este panel, quienes los han convocado, y también a quienes están compartiendo reflexiones y también las experiencias en relación al derecho al aborto, esta conquista histórica para nosotras, para el movimiento feminista, no solo argentino, sino también latinoamericano y mundial, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahora que estamos a prácticamente un año, en poquitos días, del cumplimiento, del primer aniversario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sin lugar a dudas es un festejo, pero que también es parte de una lucha de muchos años. Creo que lo decía muy bien, lo explicaba Elsa, que tenemos que reivindicar y que también nos tiene que llevar a pensar todo lo que nos falta para lograr la implementación de esta ley, que es el desafío que sin lugar a dudas nos plantea a todas nosotras, a todes, ¿no? Para seguir llevando adelante esta campaña que existe hace tantos años, con tanta lucha, con tanta experiencia, y que es un poco el contexto de RUDA, ¿no? Ahí estoy convocada justamente para hablar de RUDA, que es la red universitaria de cátedras por el derecho al aborto, y que justamente es una de las redes que conforma esta campaña nacional que durante tanto tiempo ha peleado por el derecho al aborto, y que tiene el desafío particular, RUDA, de discutir y de instalar el debate por la legalización del aborto ya ahora conquistada en las universidades, y en particular en las universidades nacionales. Y digo instalar porque todavía falta muchísimo en relación a este aspecto en las universidades nacionales en nuestro país, donde ustedes saben, la ESI no nos alcanza a las universidades nacionales, en tanto instituciones que por la autonomía pueden decir, bueno, esto no nos corresponde y por lo tanto mirar de costado, o en todo caso dejar el criterio de los planes de estudio, incluso de docentes, si quieren o no, incorporar algo en relación a la autonomía, a la discusión sobre la sexualidad, sobre el deseo, sobre la decisión, sobre los géneros, etc. Y esto no es sin consecuencia, porque justamente en las universidades se forma buena parte de profesionales del campo de la salud, del campo de la educación, del campo del derecho, del ámbito de las políticas, que tienen una fuerte implicancia luego en la garantía en distintos planos, ¿no? Del derecho, ahora sí, del derecho al aborto legal, seguro y gratuito que hemos conquistado. Por lo tanto, para nosotras este es un desafío muy importante que hace parte, por supuesto, articulada con todas las otras áreas, aristas, la red profesionales, en los distintos niveles educativos, la implementación de la ESI, por supuesto, bueno, todo lo que tiene también que ver con el Poder Judicial y de frenar todos los procesos de encarcelamiento de mujeres que han interrumpido y disidencias que han interrumpido
sus embarazos y otras situaciones, bueno, que hacen parte, por supuesto, de la situación crítica, las niñas que son obligadas a parir y que cuestionamos fuertemente. Entonces, en ese sentido, contarles un poco qué es RUDA, ¿no? Y también los desafíos. RUDA justamente se fundó en el medio, ¿no? Ahí en la cresta de la ola de la marea verde, podríamos decir, en el año 2019, en el marco de la campaña, un encuentro que convocaron compañeras de la Universidad Nacional de La Pampa por mayo del 2019, que nos convocaron a compañeras, muchas de la campaña, muchas que no, pero que formamos parte de distintos espacios, cátedras de distintas características, cátedras libres, cátedras que son optativas en distintas universidades nacionales, en materias que no están directamente vinculadas al derecho al aborto o que no son parte de la campaña, pero que trabajan cuestiones de género. Y en ese encuentro que se realizó el 18 de mayo, fundamos esta red, ¿no? Que hoy tiene presencia en universidades, bueno, la Universidad de Buenos Aires, también acá la compañera Elsa es parte de las cátedras en la Facultad de Ciencias Sociales. Yo soy parte de que es la pionera, ¿no? La Cátedra Libre Pionera, fundada en 2015. Yo soy parte de la red de la Cátedra de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, fundada en 2016. Y hay compañeras también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pero también, por supuesto y por suerte, en muchos otros lugares del país, desde ya las compañeras de La Pampa, en la provincia de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Salta, en la Universidad de Entre Ríos, Nacional de Entre Ríos, en Rosario, ¿no? Donde incluso ahí surgió una histórica cátedra muy importante en la Facultad de la carrera de Ciencias Médicas, ¿no? Porque, bueno, sin lugar a dudas, eso es uno de los lugares fundamentales de disputa, igual que en la Universidad Nacional de La Plata. Ciencias Médicas son espacios muy importantes, ¿no? Donde se disputa ahí qué tipo de formación tienen profesionales que luego van a llevar adelante buena parte de la práctica de las interrupciones, ¿no? Con qué método, de qué manera, cómo tratan a las personas que plantean la necesidad de interrumpir, por supuesto con demás integrantes de los equipos de salud. También Santiago del Estero, otra provincia sin lugar a dudas crítica, ¿no? Y que hace parte fuertemente la provincia de Santiago del Estero, como tantas otras, de todo el debate actual respecto a la implementación. Bueno, recientemente creada también un espacio de cátedras en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que forma parte de RUDA, que es un espacio vivo y abierto con múltiples expresiones. Les decía, cátedras libres, cátedras que se cursan y que sirven para acreditar la formación en las carreras de grado, cátedras que tienen distintas modalidades, por ejemplo a través de extensión universitaria, que también tienen certificación, y que lo que todas tenemos en común con distintas actividades que hacemos, investigaciones, seminarios, talleres, participación en jornadas, congresos, preparación de libros, producción de conocimiento de distinto tipo, lo que tenemos en común justamente es meter este debate en la universidad, y en particular en la universidad pública, donde sin lugar a dudas todavía está pendiente la tarea, ¿no? De la separación de la Iglesia y el Estado, fuertemente, ¿no? Pareciera que esto ya con la autonomía, la reforma universitaria hace más de un siglo lo hubiéramos conquistado, pero no es así. Del todo, por lo menos. Todavía es un territorio de disputa donde hay cruces que acá muy cerca presiden los consejos directivos de las facultades, y eso no es sin consecuencias, ¿no? Es con la consecuencia de cómo se imparten buena parte de los conocimientos. Entonces, ahí, bueno, recordaba por ejemplo que hace poquito en un estudio que hicimos en la Facultad de Psicología de la UBA, un dato fuerte era que el 98% en el 2019 planteaba que quería discutir, saber acerca del derecho al aborto, el 98% de los participantes de una investigación con una muestra representativa, no antojadiza, y sin embargo solo el 30% alguna vez había trabajado algún contenido, por ejemplo, en la formación de grado, y la mayoría de quienes habían trabajado un contenido era porque lo habían propuesto, ¿no? En un trabajo de campo, en una actividad particular, etc. Y esto, sin lugar a dudas, es parte de este diagnóstico que decimos, donde todavía, a pesar de la legalización
y con la legalización del aborto, sigue siendo un tema de costado, ¿no? Periférico, sigue siendo un término casi tabú en la universidad. Hasta antes de la marea verde seguro que casi no se podía hablar o nos miraban con saña, gente se iba ofendida de las clases. Hoy eso no pasa tanto, hay discusiones, pero todavía aquí, y bueno, parte de lo que nos planteamos con Ruda como desafío ahora en este momento, bueno, y seguramente con más fuerza, si logramos el año que viene, ¿no?, volver a ocupar el espacio público de la universidad, que eso también, ¿no?, es parte de lo que para nosotras es una fuerza importante, la discusión en los pasillos, la discusión, ¿no?, en los espacios de encuentro, más allá de la virtualidad, tiene que ver con exigir el cumplimiento, ¿no?, la discusión de los planes de estudio y en las materias obligatorias de la formación de grado, incluso también de posgrado, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ese es uno de los grandes desafíos, porque también la mayoría de las universidades nacionales se han pronunciado, ¿no?, sobre todo en la cresta de la ola, volviendo otra vez, se han pronunciado a favor del proyecto de ley de la campaña, han festejado en buena medida la sanción de la ley, pero luego cuando volvemos a las aulas, cuando volvemos a los espacios de formación, esto sin lugar a dudas es un tema vacante, fuertemente vacante. Así que nos hemos dado como un desafío para el año que viene, como parte de la discusión muy fuerte, es esta campaña que queremos desarrollar en las universidades nacionales, no solamente de apertura de nuevas cátedras, de nuevos espacios, sino también de exigencia de que se incorpore como parte de la formación en las carreras, sobre todo las que tienen más vinculación en las áreas de salud, de educación, también en el ámbito del derecho, el debate sobre el aborto y la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esto también viene acompañado de la exigencia de mayor presupuesto universitario, ¿no?, del acompañamiento que implica a estos espacios de formación académica, de formación sobre todo en el grado, para que las docentes puedan sostener esto no solamente con la voluntad, sino con lo que implica el reconocimiento de su trabajo, y en este sentido parte, ¿no?, de la discusión respecto de presupuesto y qué prioridad se le da a los temas y en particular a este tema del aborto. Como así también la otra cuestión tiene que ver con visibilizar al interior de la universidad, porque parecía que en las universidades no pasa nada, que nadie tiene problemas, que nadie tiene una situación, ¿no?, de decidir acerca o necesitar información para poder interrumpir una gestación. Entonces, también como parte de ese proceso es trabajar hacia el interior de las universidades nacionales en relación a que se conozca, que se sepa y que existe esta ley, cómo acceder, cómo garantizarla. Eso es un elemento fundamental. Para no extenderme tanto, simplemente decir que desde Ruda, creemos que venimos avanzando muchísimo en esta pelea y festejamos este primer año de la sanción de la ley, pero lo hacemos con las ganas, ¿no?, de saber que hay mucho por hacer. Como decía la compañera, no podemos dar ni un paso atrás, ni siquiera detenernos en relación a esta conquista, porque bueno, ha sido un gran paso, pero por supuesto que hay organización que va a querer avanzar sobre nuestros derechos, como pasa hoy en un montón de países del mundo, ¿no?, donde el derecho al aborto se está discutiendo, en países mismo como en Estados Unidos, donde hace varias décadas estaba conquistado este derecho, bueno, hoy se está interpelando fuertemente, o en otros países de Europa donde también esto ocurre, con lo cual sabemos que bueno, aquí tenemos un desafío enorme de seguir en las calles, de seguir movilizadas, de seguir activas, de seguir también por las redes, por los distintos espacios por los que transitamos, instalando el debate y sobre todo trabajando en la exigibilidad del cumplimiento con presupuesto, con no tutela, ¿no?, con la garantía de la autonomía, del acompañamiento a quienes necesiten, quieran, desean interrumpir una gesta. Así que educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir sigue siendo nuestra consigna y sigue siendo nuestra pelea en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Malena. Muchas gracias. Por último, Verónica Genicel, compañera trabajadora social del Centro de Salud del Bajo Flores. Bueno, hola a todos, a todes.
Bueno, estoy muy contenta de estar acá. Me parece que hubo una línea común de todas las exposiciones que es visibilizar el aborto en el 2018, si bien hubo muchas situaciones donde se trató de visibilizar, creo que en los diferentes espacios todos pudimos empezar a contar o que habíamos transitado habíamos hecho un aborto o habíamos estado acompañando a mujeres en situación de aborto, que era algo que uno lo tenía generalmente como medio ahí en secreto, en la clandestinidad, claramente. Como trabajadora social de un centro de salud, recibimos mujeres todos los días y venimos recibiendo mujeres todos los días que decidían interrumpir sus embarazos. Y lo hicimos en un comienzo, en la clandestinidad total. No me lo acordaba porque lo pensé, lo que quería transmitir un poco era el recorrido de los profesionales de la salud, digo, me encarno yo en mi recorrido personal, pero me parece que es de muchos compañeros, que fue el manual ese de socorristas, que usamos todas, todos, para poder tener información y poder acompañar a las mujeres de forma segura. Y si bien era seguro, la realidad es que uno lo ve ahora, cuando acompaña a una mujer que va a abortar, y hay una diferencia abismal, porque siempre había un temor de los profesionales, del equipo acompañante y de las mujeres, porque había que comprar la medicación de forma clandestina, ilegal, conseguirla, socorristas, bueno, lo que más o menos todas sabemos. Y en el 2000, si bien ya veníamos haciendo interrupciones legales del embarazo en los equipos de salud, el 2018 fue, me acuerdo el día en la calle con mis compañeras, que vine con mis compañeras de trabajo y no lo podía creer lo que estaba viendo. Era como, wow, esto que hago todos los días está acá, todo el mundo como está de acuerdo, no sé, yo creía que vivía en otro planeta. Eso me emocionó muchísimo, lo recuerdo como hermoso ver montones de mujeres, montones de personas peleando por ese derecho cuando hasta hace un poquito estábamos como resguardados. Uno tenía como miedo de decir lo que estaba haciendo, no en sí o sea, estaba guardado, era como algo privado, no sé, como, era raro. Por eso, atravesar todas las consejerías, con el manual, con las socorristas, que eran como, bueno, espectacular lo que hicieron, lo que siguen haciendo, ¿no? Porque busqué un poco de números de lo que venimos haciendo en el centro de salud y a nosotros quizás en Ciudad de Buenos Aires o en nuestro centro de salud, por el equipo que tenemos, no cambió tanto los números, pero sí cambió la calidad de atención de las mujeres. No es lo mismo decirle a una mujer, anda a la guardia con un papel que dice estás haciendo algo legal, que decirle evita ir a la guardia, salvo que sea gravísimo, porque no sabemos con qué te puedes encontrar, ¿sí? Más allá de las situaciones que son extremas de mujeres que terminan detenidas, pero sí el maltrato igual, aunque no pasara eso, el miedo de ir de las mujeres hacía que mujeres llegaran en situaciones muy complicadas a las guardias. Eso, la verdad que en el 2018 y este año hemos visto totalmente diferente el acceso en ese sentido y en la edad gestacional de lo que recibimos. Venían mujeres de 5 semanas ahora, porque es fácil, por lo menos acá en Ciudad de Buenos Aires, desde la mirada que yo tengo, es muy fácil acceder al sistema porque está el 0800, el boca en boca, ya más o menos se sabe el recorrido. Creo que hay un mundo que es el sistema del primer nivel de atención y después llegar al hospital. La ley nos permitió que no tengamos que discutir los causales con ningún médico hegemónico, si le parecía o no le parecía un causal eso, si era causal integral, si estaba violada o no por el marido, la señora. Eso nos dio como un aire total a los equipos de hacer una derivación como cualquier otra derivación. Y la transmisión a las mujeres que tienen que ser internadas, porque algunas mujeres lamentablemente tienen que ser internadas porque no funcionan los tratamientos, porque eso pasa, porque bueno, precisan hacerse una MEU, en general las niñas o adolescentes muy jovencitas preferimos que se hagan una MEU que estén en la casa transitando, si ellas quieren por supuesto, y no hay ya discusión, y eso es hermoso. Lo digo así, desde el 2018 lo vivo y este año como hermoso. Poder transmitir esa seguridad, porque la legalidad tiene que ver con eso, ¿no? Más allá de la ley.
como saber que esto no van a maltratar a la mujer. Era como, antes era la derivación, era pensar que la mujer iba a ser maltratada, avisarle que a lo mejor te maltratan y que nosotros no tenemos nada que ver, pero que no se puede resolver en el centro de salud. Eso me parece que fue súper importante. Con las cosas, con las internaciones y hasta con las ecografías, porque bueno, acá en Ciudad de Buenos Aires a la mujer siempre le pedimos una ecografía porque hay ecógrafos en todos lados, entonces, ¿qué te dice, qué no te dice, qué opina? Que sí. O sea, ponés el diagnóstico, listo, como si nada. Eso me parece que le da como otro sentido a la persona y bueno, a los equipos también nos da más seguridad. Se sumaron muchos más compañeros que a lo mejor por temor. No era que estaban en contra ideológicamente, sino que tenían miedo de tener algún problema. Eso, la legalidad les dio la posibilidad de sumarse. Y de los que tenían miedo por la violencia institucional, que no la sufren solo las mujeres, sino todos los profesionales de la salud, que a veces hay jefes de servicio, objetores de conciencia, entre comillas, y hacen objetores a todos los servicios, a todo el servicio. Entonces, esto dio como otro marco, por lo menos esto es lo que pudimos, ¿Vamos para empezar? Hola, hola. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas. Mi nombre es Brenda Mayer, coordino el Departamento de Salud del Centro Cultural de la Cooperación. Les damos la bienvenida a las compañeras acá al Centro Cultural de la Cooperación. Les contamos que el Centro Cultural de la Cooperación, voy a sacar el barbijo, es parte del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y somos parte del mundo cooperativista, así que este es un espacio más de este colectivo social. Nuevamente les damos la bienvenida y les agradecemos mucho por participar. Desde el espacio de género, toda esta semana estuvimos realizando diferentes actividades relacionadas con el año de la interrupción voluntaria del embarazo, con la ley, con esta conquista histórica para todas y todos y todes que ha sido poder sacar la ley 27610. Y la idea de la mesa de hoy es poder reflexionar sobre los logros, el impacto y los desafíos que tiene esta ley, cuáles son las cuestiones pendientes en relación a esta sanción de la ley. Y para eso hemos convocado a las compañeras que las voy a presentar. No sé cómo quieren que arranquemos, pero las voy presentando. Viene Elsa Schwartman, ¿está bien? Sí. Integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Laura Lemura, integrante de la Red de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Gabriela Ramos, especialista en educación sexual integral e investigadora de acá de la casa. Malena Lenta, que es integrante de la Red de Cátedras Universitarias por el Derecho al Aborto. Y Verónica Genicel, que es trabajadora, parte del equipo de uno de los centros de salud de Bajo Flores, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Vamos a estar grabando la actividad, así que vamos a estar con barbijo las que no estemos hablando para seguir cuidándonos. Y si querés, Elsa, comenzar. Perdón, acá me apuntan que el compañero ese Montenegro no puede venir porque está con una cuestión de salud, así que no puede participar, que iba a estar hoy presente. Hola, buenas tardes, muchas gracias, lamento un montón, lamentamos todos que ese no esté y ojalá se reponga pronto y pueda participar porque realmente su voz es muy interesante y muy aporta un montón para todos. Agradezco especialmente esta convocatoria en este espacio que es tan valioso de encuentros, de participación y de militancia desde hace tantos años, 20 más o menos. Perdón, ¿se puede arrimar el micrófono para que la grabación? Ok. ¿Así se escucha mejor? Sí. Gracias. Bueno, fui invitada especialmente por mi pertenencia a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que participo con la misma convicción desde el año 2005 y con el mismo orgullo de haber formado parte y de seguir constituyendo lo mismo. Desde este lugar empiezo por el final, quizás porque son tiempos muy duros y tener muy presente algo de lo conseguido nos ayuda y nos ayudará a transitarlos. Así que
Desde diciembre del año 2020, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es ley en Argentina. Por eso decidí empezar con esto. Es un logro de años, de muchos años de lucha militantemente sostenida y ampliada desde que éramos poques, hasta la masividad conocida en las calles, exigiendo el tratamiento y la aprobación de la ley. Pero para llegar a esto fueron muchos años de trabajo sostenido y consecuente. Los debates durante los años 2018 y 2020 ampliaron las perspectivas y también minaron los discursos hegemónicos, ampliaron derechos construidos por el ejercicio político de la militancia y también permitieron una mejor y mayor participación y discusión teórica. Es ineludible un reconocimiento a todas, a todos quienes empezaron hace tantos años. También visibilizar a las que pudimos seguir y seguir garantizando este derecho a todas las personas, a quienes seguramente poder acceder a una vida más justa y con mayor autonomía, es decir, a la posibilidad de una vida lo mejor posible, más linda posible. Coincidiremos seguramente en que falta mucho, que lo conseguido marca desafíos diferentes, aunque no menos fáciles. Haber conseguido la ley de despenalización y legalización del aborto implica el comienzo de una nueva etapa de trabajo y de lucha militante. Es decir, lograr su aplicación efectiva en forma universal y sin discriminaciones es un desafío que nos estamos planteando y estamos llevando adelante. Como dije, comenzamos muy pocas personas presentes en las calles y con pocas adhesiones y con pocas firmas. Desde el 2007, cuando se presentó nuestro proyecto por primera vez, hubo lo que yo llamo, en forma personal, años de censura en el Congreso Nacional, ya que aún con las adhesiones cada vez más numerosas en las sucesivas presentaciones, que fueron 8 presentaciones de nuestro proyecto, con firmas de numerosos diputados y diputadas de un amplio y variado espectro partidario, no se logró hasta el año 2018 que la discusión llegara al recinto y se votara. Esto que nosotros sabíamos y nos proponíamos, que el debate iba a ser ampliación de derechos, difusión de información y concreción de lo que llamamos la despenalización social, lo logramos completar recién en el año 2018. Fueron años de mucho trabajo en diferentes ámbitos, en los que crecimos hasta lograr que esas puertas se abrieran. Por tanto ruido, como dijo un senador en el debate del 2018, mientras daba su discurso en el marco de los cantos de la calle. Mejor dicho, más que ruido, yo digo que fue gritos de reclamo los que abrieron las puertas. Lograrlo implicó más de 30 años de lucha que recuperamos, reivindicamos y rescatamos como una historia presente como campaña. Hasta hace relativamente pocos años abortábamos en voz baja, en soledad, en secreto y con vergüenza. En esta demanda por el aborto legal nos constituimos como personas titulares de derechos con posibilidad de exigencia, de construcción de redes y acompañamiento. Nos reconozco y reconozco la historia de lucha que reivindicamos, cuando se habla de resistencia y enfrentamiento al poder que disciplina y regula, en tanto nos mostramos como personas que abortamos y que defendemos el derecho a votar. Hemos transitado desde una decisión individual de resistencia al orden establecido hasta una lucha que reivindicamos como decisión política y de acción para que nos vean como personas peleando por su autonomía y socialmente visibles y viables. Hubo antecedentes fundamentales de esta lucha. Por supuesto, mi enumeración no va a ser completa, pero quiero marcar algunos hitos fundamentales. Las acciones de las feministas de los años 70, también descritas en mucha bibliografía, y que fueron un marco importantísimo y antecedente importantísimo de visiones, de estudios, de lucha consecuente. Hasta ahora han llegado muchas y hemos perdido algunas otras en el camino. Hubieron organizaciones, la Comisión por el Derecho al Aborto, la Foro por los Derechos Reproductivos, que tuve el honor de formar parte y no puedo dejar de mencionar, las mujeres autoconvocadas por el derecho a decidir, la influencia que tuvo el movimiento feminista en la reforma de la Constitución del año 94. Articulaciones tempranas con colectivos LGTBI+. Y los 20 años, ineludible este año, de reconocer el impacto de las luchas populares de los años 2001 y 2002 que marcaron y modificaron las bases y ampliaron las bases de las luchas por los derechos de las mujeres y personas gestantes. Esa salida de mujeres a los espacios públicos en forma masiva,
Se habilitaron también escuchas y la posibilidad de compartir situaciones que parecían solos de una. Situaciones de violencia, de maltrato, de abortos clandestinos, de secretos compartidos voces en los piquetes y en los cacerolazos. Eso también abrió la posibilidad. Y reivindico y homenajeo, hago un homenaje seguramente compartido por todas y por todos de estos 20 años de estas luchas populares. Imposible no mencionar los encuentros nacionales de mujeres. Desde el año 1986, una experiencia que podríamos decir única en el mundo y que posibilitó un intercambio y una articulación imposible casi de dimensionar. Esa articulación y ese encuentro de tan diferentes realidades y esas discusiones abiertas donde las mujeres tenían la posibilidad de encontrarse a solas y dejar esa cotidianidad por un tiempo, implicó la posibilidad de debate, de reconocimiento y de intercambio y conocimiento, de acumulación de experiencia que es casi imposible de dimensionar. Por supuesto, el cambio masivo que fueron las jornadas de Ni Una Menos, a las que a través de los años se sumó la consigna por el derecho al aborto, no así el primer año, con ese impulso masivo que se extendió en todo el país y traspasó fronteras. También es importantísimo, creo, mencionar las leyes que fueron como antecedentes, las leyes de salud sexual y reproductiva, la ley de educación sexual integral, las nuevas leyes ya no tan nuevas de matrimonio igualitario, identidad de género y la profunda articulación desde siempre con los colectivos de disidencia género-política. En el año 2005, el 28 de mayo, se lanza en todo el país y en acciones simultáneas como articulación federal la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que continúa hasta el día de hoy, en diciembre del 2021. En el texto primero del proyecto, que se presentó en el año 2007, se habla de la despenalización y legalización del aborto, en ese momento 12 semanas, actualmente 14, el último proyecto presentado, pero además de la letra del proyecto que seguramente todos ustedes conocen y está accesible, tanto el proyecto de la campaña como el votado, creo que es importante establecer algunas características que no son las de las letras, que fue un proyecto debatido, fundamentado, escrito y debatido colectivamente desde el primero del año 2007, sus modificaciones y el último también presentado. Y fue una decisión de la campaña que fuera un proyecto de la campaña y no un proyecto partidario, precisamente porque consideramos como muy importante la independencia partidaria de la campaña. Así fue construida, federal, independiente, autónoma, inclusiva. El primer año se presentó solamente con la firma de diputadas y diputados, no de mandato, solamente de mandato cumplido, con lo cual tuvo un solo año de vigencia y luego por eso fue presentado en el 2008. Tuvo varias modificaciones. Pero esta independencia y sostenimiento de nuestro proyecto fue hasta el último debate, independientemente que el texto de la ley votada y finalmente promulgada no fuera el proyecto de la campaña, sino el presentado por el Ejecutivo. Hasta ese momento sostuvimos nuestro proyecto como válido y sostenido por la campaña. En los debates, desde entonces, hubo ampliación y profundización de argumentos, construcción de conocimiento y, por supuesto, importantes cambios en la práctica activista como integrantes de la campaña desde su comienzo hasta ahora. Creció el debate. Uno de nuestros objetivos conseguidos fue que del aborto se habló, se habla, se discutió, se discute, estuvo en la agenda política y social. Fue un arduo trabajo también de comunicación que atravesó diversas etapas con mayor o menor experiencia y asumiendo los importantes cambios de este campo. En y desde la campaña se conformaron redes de trabajo para garantizar derechos y cumplimiento de las leyes ya conquistadas, incidencia parlamentaria de construcción de conocimiento. Estas redes fueron y constituyen y siguen constituyendo un elemento fundamental de que puede llegar a garantizar o que debe garantizar la permanencia y la vigencia y la exigibilidad de la ley concebida. La red de profesionales por el derecho a decidir, la red de docentes por el derecho al aborto, la red de socorristas, la red de cátedras universitarias por el derecho al aborto, RUDA, la colectiva de disidencia sexo-género-política, la Comisión Libre Las Queremos, el trabajo de equipos de cabildeo nacional y provinciales, de importante papel en la articulación parlamentaria.
En todos estos años, desde el año 2005, la campaña se ha constituido en un actor social convocada y reconocida. Hemos logrado un lugar en el debate público como interlocutora válida e ineludible, insoslayable en el momento de fijar posición, de recuperar la historia, de promover la conquista de nuevos derechos y de exigir el cumplimiento de derechos ya reconocidos. La articulación y solidaridad internacional visible y concreta fue importantísima y estimulante. Los pañuelos verdes recorrieron el mundo, pero no como fantasmas, sino como realidades estimulantes que revivían con nuevas fuerzas en distintas geografías. Como campaña entendemos que esta articulación es fundamental. Acompañamos y nos acompañaron en logros y también en algunos retrocesos a nivel mundial. Pero la reacción, los grupos reaccionarios también tuvieron cambios. La fuerza demostrada en tantos días y tantas noches multitudinarias alertó y movilizó a quienes se oponen desde sus fundamentalismos a la conquista de estos derechos. No es un enemigo desconocido, no es nuevo, pero tenemos que reconocer su poder y las alianzas que siguen entretejiendo, el ayornamiento de sus consignas, la diferenciación de sus políticas que están llevando adelante. No es solo mera copia de estrategias, significan alertas ante el poder puesto en juego en toda la región y en el mundo. Reconocerlo, pero no para paralizarnos, sino precisamente para poder imaginar nuevas estrategias fortalecidas y crecientes alianzas regionales y mundiales. El feminismo como lucha internacionalista nos está marcando caminos. Celebramos con mucho reconocimiento y convicción lo conseguido, pero también sabemos que falta mucho para hacer. Interpelar y seguir exigiendo a los Estados, lograr que sea de cumplimiento efectivo y universal es parte de los constantes desafíos. Y por eso, a nuestros lemas históricos y convocantes, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, quizás tenemos que sumar otros ineludibles y actuales. Por ejemplo, por un Estado efectivamente laico, por niñas no madres y porque libres las queremos, ni una persona presa por abortar. Se requerirá mucha fuerza, convencimiento y trabajo. Plantamos nuestro será ley y seguimos en campaña porque es ley. Gracias. Muchísimas gracias, Elsa. La verdad que es un honor para nosotras tenerte acá y todo el trabajo. Muchísimas gracias por todo lo que han hecho para que hoy nosotras podamos tener este derecho. La verdad que muchas gracias. Gracias. La compañera Laura Lemura, como nombrantes de la Red de Integrantes de Personas con Discapacidad. Buenas tardes a todas y todes. Bueno, quisiera empezar haciendo como un raconto para poder hacer como un hilo conductor de algo que me parece importante de la convocatoria de este espacio, cuando nos consultaban acerca de qué nos había transformado la ley de IVE, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en nuestro colectivo de personas con discapacidad. Y con respecto a esta ley, nosotras, nosotres, en particular desde REDI, desde todas las personas con discapacidad que se fueron acercando a esta lucha, fuimos transitando un camino, que lo fuimos haciendo, lo que decía Elsa, siempre se hacen las cosas en colectivo, y fuimos haciendo este camino en colectivo bastante tortuosamente. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad donde la discapacidad todavía es una gran desconocida. Ahora vemos en agenda en algunos lugares cuestiones con la accesibilidad, hemos visto agendas de gobiernos pasados y gobiernos presentes donde la discapacidad aparece tímidamente, pero sigue siendo una gran desconocida. Y desde REDI nos planteábamos también, con una impronta de las compañeras que también son feministas,
que no podía haber feminismo capacitista, pero que también eso es un trabajo de deconstrucción, donde teníamos que participar nosotras y nosotres. Teníamos que empezar a hacernos visibles y a empezar a derribar una de esas barreras. La discapacidad es una construcción social. Esa construcción viene dada por una deficiencia. En mi caso, la deficiencia identificada sería el no ver, pero lo que constituye mi discapacidad es todas las barreras físicas, comunicacionales, sociales que yo me puedo encontrar para poder participar de la sociedad. Y eso se va derribando con la lucha, con el hacernos parte. Y a veces para las personas con discapacidad es bastante complejo. Primero hay que empezar a sortear barreras muy esenciales. Hay personas que a veces se encuentran con que su barrio no es accesible, que su escuela no es accesible. Entonces, ¿cómo van a llegar a la lucha si no tienen otras necesidades cubiertas? Pensando en todo esto, siempre desde Ready buscamos dar voz a esas luchas para que más puedan llegar, para que nos podamos incluir en esas luchas. Y al inicio, cuando empezamos a intervenir en lo que era la discusión por la ley de aborto legal, seguro y gratuito, empezamos un poco a introducir nuestras inquietudes. Por ejemplo, el hecho de decir las mujeres o disidencias con discapacidad también tenemos voluntad para decidir. ¿Con sistemas de apoyos? Tal vez sí, quizás necesitemos sistemas de apoyo, pero nosotres, somos quienes vamos a decidir. Es de lo que se trata, no estamos buscando una ley que garantizara nuestros derechos y las personas con discapacidad no podíamos ser menos. Y actualmente, hoy todavía tenemos que derribar esas barreras, ¿no? Empezamos a cuestionar eso, empezamos a cuestionar a veces también determinados términos y las compañeras empezaron a incorporar también, a ser parte de ellas desde la campaña esa lucha. Empezaron a entendernos y no ver que simplemente estábamos cuestionando, como hacen otros sectores antiderechos, para solamente trabar la consecución del derecho. Estábamos tratando de reforzar la idea de que todas y todes teníamos derecho a decidir y que teníamos derecho a ser incluidas en una ley de la forma más respetuosa posible, respetando nuestra voluntad y también respetando instancias donde no podíamos permitir de la cual se agarraran los antiderechos, que de hecho terminó sucediendo. Por suerte el proyecto tomó nuestras sugerencias, pudimos construir con las compañeras también espacios donde estuvimos en contacto con muchos educadores de enseñanza de ESI, de educadores que estaban en escuelas. Pudimos estar en las vigilias en 2018. Nos hubiera gustado quizás estar en 2020, pero bueno, nos teníamos que cuidar y preferimos quizás acompañar desde las redes. Y ahí hay una cosa también que sigue siendo un pendiente desde las luchas feministas, que es el hecho de adentrarnos en el hecho de que no todas ni todes podemos luchar de la misma manera. El poner el cuerpo a veces no implica estar siempre en las calles, a veces algunas tienen que hacerlo desde las redes por sus propias condiciones. Y más allá de esto, también comentar que tiene mucho que ver esto de que nos fuimos introduciendo en la lucha, ¿no? Tiene mucho que ver que empezamos a tener voz en lo que es la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Nos abrió muchos espacios, nos abrió muchos momentos de compartir esa conquista, cosa que quizás de otra manera no hubiera sido posible si no hubiésemos impulsado desde las propias personas con discapacidad el poder estar, el tratar de estar y estar también por las y les que no pueden estar también, ¿no? Y eso dio paso, hablando un poco de lo que impactó y de lo que cambió para nuestro colectivo, a poder impulsar recursos desde nuestra propia lucha. Impulsar recursos
incidiendo en los programas de salud sexual para que se generasen materiales accesibles, porque hay una gran barrera que es la accesibilidad en cuanto a la información para las personas con discapacidad. Nosotros también en el proyecto Desear, con inclusión, que llevamos adelante con FUSA, que justamente decíamos con Elsa que siempre nos íbamos encontrando en las actividades y demás, tenemos una app que se llama Nuestra Decisión, que está pensada para todas las mujeres. Está pensada con perspectiva de género, pero también es interseccional, porque está pensada de una forma accesible para que también puedan acceder mujeres y también, ¿por qué no?, disidencias con discapacidad a recursos, a información sobre centros de salud y demás. Y ahí también recibimos diferentes consultas de mujeres, hay foro para que las mujeres y disidencias puedan expresarse. Y lamentablemente no es una de las consultas el hecho del aborto legal, seguro y gratuito. Muchas veces todavía siguen actuando los entornos en lo que es nuestra vida para las personas con discapacidad. Y también seguimos todavía con un sistema médico que cree que todavía puede decidir sobre nosotras y nosotres. Todavía, hace poquito, hace muy poquito, ya les podría decir que nada, 8 días, se sancionó en senadores la modificación de la 26130, que era la ley de anticoncepción quirúrgica, y en esa ley hasta ese momento era perfectamente legal que por una orden judicial una persona con discapacidad pudiese ser esterilizada. Es decir, esa persona no tenía ni voz ni voto para decidir sobre su cuerpo. Entonces pensemos todo justamente lo que nos queda por hacer respecto a las personas con discapacidad y que nuestro derecho a decidir sea efectivamente respetado. Claramente que no nos vamos a detener, que siempre vamos a estar impulsando esas luchas, pero también quería aprovechar este espacio para que se pudiera saber que estas cosas siguen pasando. A veces lo vemos muy lejanamente de nuestra cotidianidad. Algún compañero había mencionado que muy difícilmente, si no encontramos en nuestro patio de colegio, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana una persona con discapacidad, muy difícilmente vamos a ver las barreras a las cuales se enfrentan las personas con discapacidad. Pero estos espacios también son muy ricos para poder hablar de eso y para poder hablar de que las personas con discapacidad estamos luchando para derribar esas barreras, que seguro que van a ser derribadas, que seguro que va a llegar esa información, porque vamos a seguir insistiendo en que eso tiene que ser así, que la información para poder acceder a una interrupción voluntaria del embarazo tiene que ser accesible, que los consentimientos informados tienen que ser accesibles, que los equipos de salud tienen que informarnos correctamente y con las estrategias que crean necesarias y con la paciencia que crean necesarias, derribando esa cosa de te atiendo, pasa el siguiente, te atiendo, pasa el siguiente, tomándose el tiempo para explicarle a la persona para que tenga todos los elementos para poder decidir la práctica que quiere llevar adelante. En este caso, que pueda acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, o si quisiera también una ligadura de trompas, una vasectomía, que podamos tener derecho a decidir. Eso todavía lo tenemos que ganar, lo estamos ganando desde las leyes, lo tenemos que hacer carne, lo tenemos que hacer acción en la sociedad para que no haya médicos ni jueces que se quieran saltar ese derecho conquistado. En democracia, si hay algo que nos ha enseñado todos estos años, es que los derechos se conquistan y se tienen que defender palmo a palmo, porque siempre puede venir alguien que se cree con el derecho de quitarnos el derecho. Y eso no lo podemos permitir, ni las personas con discapacidad, ni las personas de la sociedad toda, y tenemos que estar juntos, unidos, para que eso no suceda. Particularmente, desde REDI hemos estado muy felices de poder
integrar esta lucha, de poder incluirnos en esta lucha, de ser parte, y seguimos reclamando que haya un nada sobre nosotros sin nosotros, y vamos a estar ahí para seguir diciendo que las mujeres y disidencias con discapacidad tenemos derecho a decidir y que eso tiene que también plasmarse en la sociedad y no solamente ser ley, que tiene que ser acción y políticas públicas también. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias. Bueno, ahora sigue la compañera Gabriela. Bueno, para mí que soy de la casa, es una emoción muy grande poder participar de esta mesa, porque soy de la casa de un equipo de investigación que trabaja con educación, al que le costó mucho pensar las prácticas educativas desde ahí, al que le costó mucho pensar las prácticas educativas desde la perspectiva de género. Entonces, poder hacer este cruce entre pedagogías y géneros ya fue todo un logro al interior del equipo. Poder estar acá compartiendo lo que llamamos la ESI celebra la IBE, realmente es un motivo de festejo. Y decimos doble festejo, porque este año la ESI cumple 15 años. Entonces, en estos 15 años tenemos muchos logros y también tenemos muchas deudas. Y dentro de estas deudas está revisar no solamente los enfoques con los que enseñamos, sino también los contenidos. A 15 años de la sanción de una ley que modifica sustancialmente el paradigma para pensar la sexualidad, que entiende que la sexualidad es una construcción sociohistórica, cultural, que la despega del enfoque biomédico, que si es histórica va a estar intersectada por vectores de poder, que además incorpora aspectos emocionales para pensar a la sexualidad. El aborto siempre fue un contenido de la ESI, de esos contenidos que no podíamos pronunciar. Entonces, amparadas en el lema de la campaña, decíamos educación sexual para decidir, y el resto lo escribíamos más chiquito en el pizarrón, y hasta ahí llegábamos. La posibilidad de tener la ley, la marea verde, entró a la escuela la palabra aborto. Entró a la escuela y entró a las familias. Mostró el protagonismo de los pibis reclamando sus derechos. Colgó pañuelos en las mochilas, en las muñecas y en las aulas. Puso palabras a lo que era parte de lo que llamamos las pedagogas el currículum oculto. Todas esas prácticas silenciadas que tienen impacto educativo, aunque no las planificamos. Porque siempre hablamos de aborto y acompañamos en un marco de mucho miedo. Y en esto hay que reconocer a las primeras pumpas que se jugaron con el nombre del programa de alumnas madres, después ampliado, padres y embarazadas en la escuela, que empezaron a hacer los primeros talleres y a pasar las primeras informaciones casi clandestinas acerca del uso del misoprostol. Y también recordar el valioso aporte del manual de cómo hacer un aborto seguro y gratuito en casa, que nos dio muchas herramientas para construir autonomía con información segura y valiosa para acercarle a las estudiantas. Y aunque los contenidos abundan, temas como el cuidado de la salud, métodos anticonceptivos, valoración de los sentimientos y su expresión, autonomía en la toma de decisiones, todos contenidos dentro de la ESI, garantizar el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo para los estudiantes, implica correrse de la mirada adultocéntrica sobre la sexualidad infanto-juvenil, algo que en nuestra formación docente no nos enseña. Siempre creemos saber que lo hacemos por tu bien y entonces decidir por el otro o por la otra. Y a pesar que todo esto estaba en los diseños curriculares, todavía tenemos que seguir dando lo que Mabel Campagnoli nos ayudaba a pensar como la batalla cultural, la pelea por el sentido del aborto en la escuela. Si tenemos legalización, tendremos que seguir enseñando, educando para la descriminalización.
y Ruth Zurbriggen nos aportaba algo acerca de una investigación incipiente sobre cómo presentamos el contenido maternidad en la escuela, ¿no? Romantizada, en relación a la plenitud de las mujeres, en relación a la ternura, a la realización personal, al aporte de la sensibilidad, a los temas de cuidado. Hoy una profesora de Campana decía, trabaja en zonas vulneradas, que ella y toda la comunidad, cada vez que una estudianta se embaraza, bueno, empiezan a juntar ropita, ¿no? para la futura bebé. La pregunta fue, ¿y antes le preguntaron si había que juntar ropita o en realidad la escuela repite, ¿no? este modelo asistencialista en torno a la maternidad? Pero las prácticas en torno al aborto siempre son traumatizadas, ¿no? Siempre son pensadas en función de las consecuencias emocionales de esa mujer que en esa situación tan compleja tuvo que tomar esa decisión, que ahora no es clandestina, pero que después tendrá que ver a lo largo del tiempo cuáles son las secuelas emocionales. Creo que la escuela tiene todavía un largo camino por revisar. Y si bien haciendo un diagnóstico reconocemos grandes grupos que no están ni a favor de la ESI ni a favor de la IBE, siendo docentes aún dentro de las escuelas y no solo en escuelas confesionales, nos preguntamos entonces por dónde va a empezar el cambio. Nos preguntamos, yo trabajo en formación docente, me interesa pensar que los adultos podemos motorizar el cambio y no dejar solos a los chiques, que a veces no pueden con todo lo que hay que transformar. Y si pedimos más, reclamamos al Estado más formación docente continua, laica y de calidad en temas de educación sexual integral, ¿se alcanzará con eso? O además habrá que reforzar un posicionamiento ético que asuma la postura del cuidado en el sentido de pensar a los estudiantes a quienes hay que garantizar derechos. Que más allá de mis creencias religiosas me lleve a actuar en función del interés superior del niño, la niña y los adolescentes. No sé si hay que militar la IBE adentro de la escuela. Creo que hay que apostar a lo que Bell Hooks, a quien despedimos hace tan solo unos días, hablaba como pedagogía feminista, como un retorno a una pedagogía humanista, antirracista, antisexista, antihomofóbica, que reconozca las peculiaridades del ser de cada cuerpo subjetividad que habita la escuela y que garantice la voz de los estudiantes, solamente dándole cabida al deseo. Creo que nos queda un gran desafío por delante, pero estamos en esto y creo, además, que las docentes no estamos solas. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Malena Lenta, integrante de RUDA. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes quienes están aquí, que nos están viendo, y por supuesto agradecerles por este panel, quienes los han convocado, y también a quienes están compartiendo reflexiones y también las experiencias en relación al derecho al aborto, esta conquista histórica para nosotras, para el movimiento feminista, no solo argentino, sino también latinoamericano y mundial, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahora que estamos a prácticamente un año, en poquitos días, del cumplimiento, el primer aniversario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sin lugar a dudas es un festejo, pero que también es parte de una lucha de muchos años, creo que lo decía muy bien, lo explicaba Elsa, que tenemos que reivindicar y que también nos tiene que llevar a pensar todo lo que nos falta para lograr la implementación de esta ley, que es el desafío que sin lugar a dudas nos plantea a todas nosotras, a todes, ¿no? Para seguir llevando adelante esta campaña que existe hace tantos años, con tanta lucha, con tanta experiencia, y que es un poco el contexto de RUDA, ¿no? Ahí estoy convocada justamente para hablar de RUDA, que es la red universitaria de cátedras por el derecho al aborto, y que justamente es una de las redes que conforma esta campaña nacional que durante tanto tiempo ha peleado por el derecho al aborto y que tiene desafío particular RUDA,
de discutir y de instalar el debate por la legalización del aborto ya ahora conquistada en las universidades y en particular en las universidades nacionales. Y digo instalar porque todavía falta muchísimo en relación a este aspecto en las universidades nacionales en nuestro país, donde ustedes saben, la ESI no nos alcanza a las universidades nacionales, en tanto instituciones que por la autonomía pueden decir, bueno, esto no nos corresponde y por lo tanto mirar de costado o en todo caso dejar el criterio de los planes de estudio, incluso de docentes, si quieren o no, incorporar algo en relación a la autonomía, a la discusión sobre la sexualidad, sobre el deseo, sobre la decisión, sobre los géneros, etc. Y esto no es sin consecuencia, porque justamente en las universidades se forma buena parte de profesionales del campo de la salud, del campo de la educación, del campo del derecho, del ámbito de las políticas, que tienen una fuerte implicancia luego en la garantía en distintos planos, ¿no?, del derecho, ahora sí, del derecho al aborto legal, seguro y gratuito que hemos conquistado. Por lo tanto, para nosotras este es un desafío muy importante que hace parte, por supuesto, articulada con todas las otras áreas, aristas, las redes profesionales, en los distintos niveles educativos, la implementación de la ESI, por supuesto, bueno, todo lo que tiene también que ver con el Poder Judicial y de frenar todos los procesos de encarcelamiento de mujeres que han interrumpido y disidencias que han interrumpido sus embarazos y otras situaciones, bueno, que hacen parte, por supuesto, de la situación crítica, las niñas que son obligadas a parir y que cuestionamos fuertemente. Entonces, en ese sentido, contarles un poco qué es RUDA, ¿no?, y también los desafíos. RUDA justamente se fundó en el medio, ¿no?, ahí en la cresta de la ola de la marea verde, podríamos decir, en el año 2019, en el marco de la campaña, un encuentro que convocaron compañeras de la Universidad Nacional de La Pampa por mayo del 2019, que nos convocaron a compañeras, muchas de la campaña, muchas que no, pero que formamos parte de distintos espacios, cátedras de distintas características, cátedras libres, cátedras que son optativas en distintas universidades nacionales, en materias que no están directamente vinculadas al derecho al aborto o que no son parte de la campaña, pero que trabajan cuestiones de género. Y en ese encuentro que se realizó el 18 de mayo, fundamos esta red, ¿no?, que hoy tiene presencia en universidades, bueno, la Universidad de Buenos Aires, también acá la compañera Elsa es parte de las cátedras en la Facultad de Ciencias Sociales. Yo soy parte de, que es la pionera, ¿no?, la Cátedra Libre Pionera, fundada en 2015. Yo soy parte de la red de la Cátedra, de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, fundada en 2016. Y hay compañeras también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pero también, por supuesto y por suerte, en muchos otros lugares del país, desde ya las compañeras de La Pampa, en la provincia de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Salta, en la Universidad de Entre Ríos, Nacional de Entre Ríos, en Rosario, ¿no?, donde incluso ahí surgió una histórica cátedra muy importante en la Facultad de la carrera de Ciencias Médicas, ¿no?, porque, bueno, sin lugar a dudas eso es uno de los lugares fundamentales de disputa, igual que en la Universidad Nacional de La Plata. Ciencias Médicas son espacios muy importantes, ¿no?, donde se disputa ahí qué tipo de formación tienen profesionales que luego van a llevar adelante buena parte de la práctica de las interrupciones, ¿no?, con qué método, de qué manera, cómo tratan a las personas que plantean la necesidad de interrumpir, por supuesto con demás integrantes de los equipos de salud. También Santiago del Estero, otra provincia sin lugar a dudas crítica, ¿no?, y que hace parte fuertemente de la provincia de Santiago del Estero, como tantas otras, de todo el debate actual respecto a la implementación. Bueno, recientemente creada también un espacio de cátedras en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que forma parte de RUDA, que es un espacio vivo y abierto con múltiples expresiones. Les decía, cátedras libres, cátedras que se cursan y que sirven para acreditar la formación en las carreras de grado, cátedras que tienen distintas modalidades, por ejemplo a través de extensión universitaria, que también tienen certificación,
y que lo que todas tenemos en común con distintas actividades que hacemos, investigaciones, seminarios, talleres, participación en jornadas, congresos, preparación de libros, producción de conocimiento de distinto tipo, lo que tenemos en común justamente es meter este debate en la universidad, y en particular en la universidad pública, donde sin lugar a dudas todavía está pendiente la tarea, ¿no?, de la separación de la Iglesia y el Estado, fuertemente, ¿no? Pareciera que esto, ya con la autonomía, la reforma universitaria hace más de un siglo lo hubiéramos conquistado, pero no es así del todo, por lo menos. Todavía es un territorio de disputa donde hay cruces que acá muy cerca presiden los consejos directivos de las facultades, y eso no es sin consecuencias, ¿no? Es con la consecuencia de cómo se imparten buena parte de los conocimientos. Entonces, ahí, bueno, recordaba por ejemplo que hace poquito en un estudio que hicimos en la Facultad de Psicología de la UBA, un dato fuerte era que el 98% en el 2019 planteaba que quería discutir, saber acerca del derecho al aborto, el 98% de los participantes de una investigación con una muestra representativa, no antojadiza, y sin embargo, solo el 30% alguna vez había trabajado algún contenido, por ejemplo, en la formación de grado, y la mayoría de quienes habían trabajado un contenido era porque lo habían propuesto, ¿no?, en un trabajo de campo, en una actividad particular, etc. Y esto, sin lugar a dudas, es parte de este diagnóstico que decimos, donde todavía, a pesar de la legalización y con la legalización del aborto, sigue siendo un tema de costado, ¿no?, periférico, sigue siendo un término casi tabú en la universidad. Hasta antes de la marea verde seguro que casi no se podía hablar, o nos miraban con saña, gente se iba ofendida de las clases. Hoy eso no pasa tanto, hay discusiones, pero todavía aquí, y bueno, parte de lo que nos planteamos con Ruda como desafío ahora, en este momento, bueno, y seguramente con más fuerza, si logramos el año que viene, ¿no?, volver a ocupar el espacio público de la universidad, que eso también, ¿no?, es parte de lo que para nosotras es una fuerza importante, la discusión en los pasillos, la discusión, ¿no?, en los espacios de encuentro, más allá de la virtualidad, tiene que ver con exigir el cumplimiento, ¿no?, la discusión de los planes de estudio y en las materias obligatorias de la formación de grado, incluso también de posgrado, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ese es uno de los grandes desafíos, porque también la mayoría de las universidades nacionales se han pronunciado, ¿no?, sobre todo en la cresta de la ola, volviendo otra vez, se han pronunciado a favor del proyecto de ley de la campaña, han festejado en buena medida la sanción de la ley, pero luego cuando volvemos a las aulas, cuando volvemos a los espacios de formación, esto sin lugar a dudas es un tema vacante, fuertemente vacante. Así que nos hemos dado como un desafío para el año que viene, como parte de la discusión muy fuerte, es esta campaña que queremos desarrollar en las universidades nacionales, no solamente de apertura de nuevas cátedras, de nuevos espacios, sino también de exigencia de que se incorpore como parte de la formación en las carreras, sobre todo las que tienen más vinculación en las áreas de salud, de educación, también en el ámbito del derecho, el debate sobre el aborto y la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esto también viene acompañado de la exigencia de mayor presupuesto universitario, ¿no?, del acompañamiento que implica a estos espacios de formación académica, de formación sobre todo en el grado, para que las docentes puedan sostener esto no solamente con la voluntad, sino con lo que implica el reconocimiento de su trabajo, y en este sentido parte, ¿no?, de la discusión respecto de presupuesto y qué prioridad se le da a los temas y en particular a este tema del aborto. Como así también la otra cuestión tiene que ver con visibilizar al interior de la universidad, porque parecía que en las universidades no pasa nada, que nadie tiene problemas, que nadie tiene una situación, ¿no?, de decidir acerca o necesitar información para poder interrumpir una gestación. Entonces también como parte de ese proceso es trabajar hacia el interior de las universidades nacionales en relación a que se conozca, que se sepa y que existe esta ley, cómo acceder, cómo garantizarla. Eso es un elemento fundamental. Para no extenderme tanto, simplemente decir que desde Ruda, bueno,
creemos que venimos avanzando muchísimo en esta pelea y festejamos este primer año de la sanción de la ley, pero lo hacemos con las ganas, ¿no?, de saber que hay mucho por hacer. Como decía la compañera, no podemos dar ni un paso atrás, ni siquiera detenernos en relación a esta conquista, porque, bueno, ha sido un gran paso, pero por supuesto que hay organización que va a querer avanzar sobre nuestros derechos, como pasa hoy en un montón de países del mundo, ¿no?, donde el derecho al aborto se está discutiendo en países, mismo como en Estados Unidos, donde hace varias décadas estaba conquistado este derecho, bueno, que hoy se está interpelando fuertemente, o en otros países de Europa donde también esto ocurre, con lo cual sabemos que, bueno, aquí tenemos un desafío enorme de seguir en las calles, de seguir movilizadas, de seguir activas, de seguir también por las redes, por los distintos espacios por los que transitamos, instalando el debate y sobre todo trabajando en la exigibilidad del cumplimiento con presupuesto, con no tutela, ¿no?, con la garantía de la autonomía, del acompañamiento a quienes necesiten, quieran, desean interrumpir una gesta. Así que educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir sigue siendo nuestra consigna y sigue siendo nuestra pelea en este momento. Muchas gracias. Malena, muchas gracias. Por último, Verónica Genicel, compañera trabajadora social del Centro de Salud del Bajo Flores. Bueno, hola a todos, a todes. Bueno, estoy muy contenta de estar acá. Me parece que hubo una línea común de todas las exposiciones, que es visibilizar el aborto en el 2018. Si bien hubo muchas situaciones donde se trató de visibilizar, creo que en los diferentes espacios todos pudimos empezar a contar o que habíamos transitado habíamos hecho un aborto o habíamos estado acompañando a mujeres en situación de aborto, que era algo que uno lo tenía generalmente como medio ahí en secreto, en la clandestinidad, claramente. Como trabajadora social de un centro de salud, recibimos mujeres todos los días y venimos recibiendo mujeres todos los días decididas a interrumpir sus embarazos. Y lo hicimos en un comienzo, en la clandestinidad total. No me lo acordaba cuando lo pensé, lo que quería transmitir un poco era el recorrido de los profesionales de la salud. Digo, me encarno yo en mi recorrido personal, pero me parece que es de muchos compañeros, que fue el manual ese de socorristas que usamos todas, todos, para poder tener información y poder acompañar a las mujeres de forma segura. Y si bien era seguro, la realidad es que uno lo ve ahora cuando acompaña a una mujer que va a abortar, y hay una diferencia abismal, porque siempre había un temor de los profesionales, del equipo acompañante y de las mujeres, porque había que comprar la medicación de forma clandestina, ilegal, conseguirla, socorristas, bueno, lo que más o menos todas sabemos. Y en el 2000, si bien ya veníamos haciendo interrupciones legales del embarazo en los equipos de salud, el 2018 fue, me acuerdo el día en la calle con mis compañeras, que vine con mis compañeras de trabajo, y no lo podía creer lo que estaba viendo. Era como, wow, esto que hago todos los días está acá, todo el mundo como está de acuerdo, no sé, yo creía que vivía en otro planeta. Eso me emocionó muchísimo, lo recuerdo como hermoso ver montones de mujeres, montones de personas peleando por ese derecho, cuando hasta hace un poquito estábamos como resguardados. Uno tenía como miedo de decir lo que estaba haciendo, no en sí o sea, estaba guardado, era como algo privado, no sé, como, era raro. Por eso, atravesar todas las consejerías, con el manual, con las socorristas, que era como, bueno, espectacular lo que hicieron, lo que siguen haciendo, ¿no? Porque busqué un poco de números de lo que venimos haciendo en el centro de salud, y a nosotros quizás en Ciudad de Buenos Aires, o nuestro centro de salud, por el equipo que tenemos, no cambió tanto los números, pero sí cambió la calidad de atención de las mujeres. No es lo mismo decirle a una mujer, anda a la guardia con un papel que dice estás haciendo algo legal, que decirle evita ir a la guardia, salvo que sea gravísimo, porque no sabemos con qué te puedes encontrar, ¿sí? Más allá de las situaciones que son extremas de
mujeres que terminan detenidas, pero sí el maltrato igual, aunque no pasara eso, el miedo de ir de las mujeres hacía que mujeres llegaran en situaciones muy complicadas a las guardias. Eso, la verdad que desde 2018 y este año hemos visto totalmente diferente el acceso en ese sentido y en la edad gestacional de lo que recibimos. Venían mujeres de 5 semanas ahora, porque es fácil, por lo menos acá en Ciudad de Buenos Aires, desde la mirada que yo tengo, es muy fácil acceder al sistema porque está el 0800, el boca en boca, ya más o menos se sabe el recorrido. Creo que hay un mundo que es el sistema del primer nivel de atención y después llegar al hospital. La ley nos permitió que no tengamos que discutir los causales con ningún médico hegemónico, si le parecía o no le parecía un causal eso, si era causal integral, si estaba violada o no por el marido, la señora. Eso nos dio como un aire total a los equipos de hacer una derivación como cualquier otra derivación. Y la transmisión a las mujeres que tienen que ser internadas, porque algunas mujeres lamentablemente tienen que ser internadas porque no funcionan los tratamientos, porque eso pasa, porque bueno, precisan hacerse una MEU. En general las niñas o adolescentes muy jovencitas preferimos que se hagan una MEU que estén en la casa transitando, si ellas quieren por supuesto, y no haya discusión, y eso es hermoso. Lo digo así, desde el 2018 lo vivo y este año como hermoso. Poder transmitir esa seguridad, porque la legalidad tiene que ver con eso, ¿no? Más allá de la ley. Como saber que esto no van a maltratar a la mujer. Era como, antes la derivación era pensar que la mujer iba a ser maltratada. Avisarle que a lo mejor te maltratan. Y que nosotros no tenemos nada que ver, pero que no se puede resolver en el centro de salud. Eso me parece que fue súper importante. Con las cosas, con las internaciones y hasta con las ecografías, porque bueno, acá en Ciudad de Buenos Aires a la mujer siempre le pedimos una ecografía porque hay ecógrafos en todos lados, entonces, ¿qué te dice, qué no te dice, qué opina? Que sí. O sea, pones el diagnóstico listo, como si nada. Eso me parece que le da como otro sentido a la persona y bueno, a los equipos también nos da más seguridad. Se sumaron muchos más compañeros que a lo mejor por temor. No era que estaban en contra ideológicamente, sino que tenían miedo de tener algún problema. Eso, la legalidad les dio la posibilidad de sumarse. Y de los que tenían miedo por la violencia institucional, que no la sufren solo las mujeres, sino todos los profesionales de la salud, que a veces hay jefes de servicio, objetores de conciencia, entre comillas, y hacen objetores a todos los servicios, a todo el servicio. Entonces, esto dio como otro marco, por lo menos esto es lo que pudimos, lo que